En reiteradas ocasiones, seguramente has entrado a un gimnasio y te has encontrado con una gran variedad de máquinas cardiovasculares. Una caminadora, una bici, pero después tenemos, dentro de las comunes, pero después tenemos elípticas, escaladoras, remadoras. Y la pregunta que seguro te ha surgido, ¿cuál es la mejor? ¿Con cuál debo empezar? ¿Cuáles son los beneficios y las contras que tiene cada una de ellas? Soy Cristian Güema, profesor de Educación Física y docente de FHI, y hoy vamos a dialogar sobre este tema. Vamos a desarrollar el tema de las máquinas cardiovasculares en un gimnasio. Muy bien, dentro de los centros de fitness o gimnasios, ¿cuáles son las máquinas que podemos encontrar? Algunas que podemos encontrar son la clásica cinta o caminadora, la bici estática, las elípticas, las bicis o las bikes recumbentes o reclinadas, que se diferencian porque tienes el apoyo de la espalda, muy interesante para trabajar. Las bicis que son de indoor o cycle indoor o spinning, comercialmente llamada la marca, donde se utiliza para clases especializadas, básicamente buscando un gran rendimiento, y las máquinas de remo. Vamos a ir describiendo cada una de ellas, cuáles son sus beneficios y por qué no se venía. La pregunta, claro, es ¿cuál y por qué elegir tal o cual máquina? Bien, la caminadora o la cinta de correr. ¿Qué músculos participan aquí? Dentro de los músculos que podemos encontrar, ahí tenemos los cuádriceps, los isquios, los glúteos en una menor medida, el subcilíaco, los gastrocnemios, que son los gemelos del sóleo, y los tibiales del pie. Dentro de ventajas y desventajas que podemos encontrar en este tipo de implemento, en estas máquinas, son que se pueden entrenar en el interior. Es decir, que si ese día te tocaba salir a correr o querías hacer un trabajo cardiovascular y el clima no se encuentra favorable, no hay ningún problema. Con las máquinas puedes entrenar de manera en el interior y puedes salvar el problema del clima. También la superficie es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez la tecnología avanza, evoluciona y la capacidad de amortiguar el impacto mientras uno corre o mientras uno trota disminuye. Entonces, otro punto a favor que le podemos dar. Los dispositivos para medir la carga interna. Muchas de estas, de hecho, la mayoría, tienen sensores que pueden leer inclusive los Polar o los dispositivos que miden frecuencia cardíaca, o ya vienen los sensores para que uno pueda tomarse y medir inmediatamente la frecuencia cardíaca. Por consiguiente, poder ir controlando tu carga interna fisiológica a través de estas máquinas. Es una buena herramienta porque si las cargas de entrenamiento están basadas sobre un porcentaje de una frecuencia cardíaca de entrenamiento, con este tipo de dispositivos puedes controlar el nivel de entrenamiento o a qué ritmo de entrenamiento está el cliente. La velocidad y la inclinación podemos controlar, eso es muy interesante, porque en una carrera normal, en calle, digamos, outdoor, la velocidad la pone el mismo sujeto que corre. Aquí la velocidad la va poniendo la misma máquina y las inclinaciones también. ¿Qué recomiendan los fisiólogos cuando usted, sobre todo cuando hacen las pruebas ergométricas? Que incline entre 1 y 2% la máquina medianamente para simular los accidentes del terreno. Otra ventaja que tendría son los programas preestablecidos que traen. Mucha gente, sobre todo ahora en este periodo que ha sido de pandemia, han comprado inclusive esta cinta para tener en su casa y no tenían un entrenador y demás. Entonces ya las máquinas vienen con programas preestablecidos o continuos o tipo fartleks o tipo intervalados, la cual las personas pueden ir trabajando con un programa. Eso sí, no vas a ver el objetivo como tal a profundidad, porque eso es materia del experto en ejercicio físico, del entrenador, pero digamos que facilitaría al cliente si desconoce totalmente o si se aburre de caminar a la misma intensidad, bueno, puede usar estos programas para ir variándole el entrenamiento. ¿Qué desventajas le encontramos, no? Principales para gente que empieza y a adultos, aprender a caminar sobre una cinta que se mueve no es nada fácil. Entonces hay que controlar
que aprenda bien el sujeto. Hay máquinas que es muy interesante, traen un dispositivo como un pequeño cable que cuando el sujeto se aleja a una determinada distancia, el cable desactiva la máquina e inmediatamente se detiene para evitar cualquier tipo de lesión. No todas las traen, las que traen está bueno usarlo, sobre todo con adultos mayores que corran. Y otras ventajas que traen estas máquinas que ustedes pueden ver son manerales para tomarse. Entonces la persona puede caminar, se puede tomar y progresivamente, a medida que el principiante aprenda o el adulto mayor se sienta más seguro a la hora de coordinar los pasos y se sienta con equilibrio, puede ir soltando y soltándose de los manerales y puede ir caminando, ¿no? Y le da cierta seguridad el tener los manerales por cualquier cosa, poder nuevamente volverlos a tomar. ¿Qué tenemos otra ventaja? La fuerza del viento, es decir, la resistencia que genera el viento no la podemos reproducir con la máquina, salvo que usted ponga un gran ventilador al frente y le tire mucho aire. En realidad, el viento propio del ambiente donde usted va a hacer ejercicio físico es una variable que no se puede controlar dentro de las desventajas. No puede reproducir los accidentes del terreno. Es otra variable muy importante. ¿Por qué? Porque se mantiene estable y muy uniforme el pie a la hora de tomar contacto. Usted puede variar un poquito la inclinación o no, pero no obstante, usted variando la inclinación de la máquina no es lo mismo que correr en la calle. En la calle va a tener bordes donde al pie lo sometan a una supinación, donde lo sometan a una pronación, donde baldosas que se muevan, donde sube abruptamente, donde baja, donde hay una leve inclinación, luego hay que cambiar, hay que girar. En definitiva, cuando usted está corriendo en la calle, los propios accidentes geográficos del terreno le van dando una característica diferente que no se puede reproducir con la máquina. Se puede intentar emular, pero no se puede reproducir tal cual. Para la propiocepción del pie no es exactamente lo mismo. Otra de las desventajas es que son muy costosas. Realmente cuestan mucho dinero, entonces muchas personas por ahí optan otro tipo de máquinas para utilizar por lo costosas que están. Y además, las que son buenas pueden tener menos mantenimiento, pero las que realmente no son muy caras y se pueden ser accesibles para la persona normal, por lo general su motor no es tan potente y suele llevar mucho mantenimiento al cabo de poco tiempo. Entonces, eso sería una desventaja. Y otra desventaja que le podríamos agregar también, que hoy se está poniendo de moda en muchos videos que uno puede observar de entrenamiento, es buscar la frecuencia de trabajo. Es decir, cuando usted hace velocidad, una de las características que proponían para mejorar la velocidad era romper la estereotipia dinámica del movimiento. ¿Qué quería decir? Mover más rápido las piernas, incrementar la frecuencia del paso y eso haría que se rompa una barrera de velocidad. Pero a ciencia cierta, a través del año 2000 hay unos estudios muy interesantes que hicieron con unas plataformas de fuerza que tienen 100 metros. Entonces cada vez que los corredores de élite pasaban por esas plataformas que eran pistas, básicamente con una plataforma de fuerza donde podían ver, una plataforma triaxial donde se podía ver dónde se pisaba y la cantidad de carga, es decir, la fuerza horizontal que generaba contra el piso el corredor, descubrieron que los corredores elite, los mejores, los top, ¿a qué se diferencian de los que no son top? No en la frecuencia de pasos, no es que los pasos sean más rápidos o de mayor longitud, sino que generan más fuerza a la hora de empujar, no solamente en la aceleración, en la primera etapa, en la aceleración, los primeros 20 a 30 metros de la carrera, sino que después mantienen también una buena frecuencia, pero también a su vez una capacidad de tomar contacto y empujar en cada uno de los apoyos. Por eso es muy importante no solamente, ojo, trabajar la frecuencia que con estas máquinas se podría hacer porque usted puede crear una gran velocidad de carrera y el cliente tiene que sí o sí mover rápido los pies. Es una interesante propuesta porque si el que va a correr y va a incrementar el rendimiento no mueve rápido las piernas, se cae. Por consiguiente, es una, pero guarda, solamente dejarle a la frecuencia de piernas el éxito de una carrera o una de velocidad, habría que ponerlo entre comillas, porque inclusive se ha visto para deportes
de conjunto. Y sabemos muy bien que los deportes de conjunto muy rara vez van a tener más de 30 metros para poder expresar toda la velocidad. ¿Por qué? Porque la situación del juego permanentemente cambiante no permite generar grandes velocidades, más allá de 30 metros, 40 metros en algunos deportes. Entonces, por consiguiente, estamos hablando de toda la etapa de aceleración y sabemos muy bien que para acelerar tenemos que empujar el piso. Entonces guarda ahí con ese concepto para no generar errores técnicos a la hora de trabajar con el alto rendimiento en este caso y particularmente. Muy bien, seguimos un poco desmenuzando las máquinas. La máquina de step que la podemos tener en dos versiones. Una máquina, como ustedes pueden ver, que es una especie de escalera que se va moviendo, una escalera mecánica móvil, y un trabajo de step como si subiésemos las escaleras, pero sin dar el paso al escalón. Las dos tipos de máquinas. Músculos que trabajan, acá el glúteo va a tomar una mayor participación, los cuádriceps, los isquios. La columna empieza a tomar un poquito más de trabajo, por supuesto los sólidos y los gastrocnemios. Y también el tibial para acomodar el pie, ¿no? ¿Qué características tienen estas máquinas? A diferencia de, por ejemplo, ir a subir escalera, que no está mal. Ojo, que no estamos diciendo que subir escalera esté mal. Lo que sí, reducen la fuerza de reacción, es decir, del pie cuando uno pisa, hay fuerzas reactivas sobre las rodillas. Este tipo de máquinas lo que hacen es disminuir esas fuerzas de reacción sobre la rodilla, lo cual reduce el impacto de la rodilla comparado con lo que uno haría subiendo una escalera estática o fija. ¿Para quién sirve? Para aquellas personas que ya tienen algún problema o alguna dolencia en la rodilla. Recuerden que muchísimas de las personas, y sobre todo la mujer, más del 80%, termina en algún momento de su vida sufriendo del síndrome femoropateral o condromalacia, es decir, por la ubicación de su cadera, es decir, el diámetro bicrestal, genera un ángulo Q con el fémur y la rodilla más pronunciado que en el hombre. Eso, si no hay un fortalecimiento y una buena estabilidad en toda la estructura, hace que cada vez que el cuádriceps jale la patela, recuerden que la patela o la rótula obra como una especie de polea, se desplaza, va raspando y va generando esa pequeña dolencia por la fricción permanente sobre los cartílagos articulares. Por consiguiente, subir escaleras suele generar dolor, entonces estas máquinas podrían de alguna manera reducir ese tipo de impacto. Las desventajas es que a veces no se adaptan a la antropometría, a las medidas antropométricas de los clientes. Ustedes recuerden que toda la máquina en los gimnasios cada vez las tratan de hacer que se adapten más a las distintas alturas, pero tienen medidas estándar. Entonces por ahí la gente que es muy alta por ahí puede tener problemas, o la gente que es muy baja también puede llegar a tener problemas porque no se adaptan totalmente. Con este tipo de máquinas, con las escaladoras, si bien lo bueno es que la están haciendo, los escalones son de 20 centímetros, no son muy altos, y además van bajando y cada vez que baja el centímetro usted puede dar el paso. Acá tienes dos opciones. La primera opción es aumentar la velocidad de pasaje de cada uno de los escalones, es decir, subir cada vez más por la misma unidad de tiempo, que subir más escalones, o se le puede mantener la misma velocidad y pedirle al cliente que suba cada 2 escalones. Eso incrementa la intensidad del trabajo e incrementa la intensidad del trabajo de los glúteos porque flexiona la cadera en mayor profundidad y obliga a un mayor empuje sobre estas superficies. Muy bien, nuestra tercera máquina que vamos a analizar y vamos a encontrar en la mayoría de los centros de fitness son las elípticas. La elíptica vendría a ser una especie de combinación entre el step y la caminadora. Entonces el trabajo es circular, ¿no? Músculos que van a trabajar, isquiotibiales, cuádriceps, glúteos, el psoas, el tibial, pero acá lo interesante es que el tren superior comienza a participar porque la mayoría trae manerales o manoplas donde uno puede ir generando también fuerza a la hora de usar el tren inferior, entonces se vuelve un trabajo full body de todo el cuerpo, entonces se vuelve una interesante opción para el trabajo cardiovascular, para el gasto calórico. ¿Qué características? Combina los movimientos de correr y caminar y de las escaleras. Tiene muy poco impacto para el tren inferior.
la posibilidad de estimular el tren superior y el gasto calórico es muy bueno si usted utiliza todo. ¿Cuáles de los inconvenientes podríamos encontrarle a este tipo de máquina, las elípticas? Es que el patrón de movimiento a veces no coincide con la motricidad, porque la persona mueve la pierna pero también tiene que mover del mismo lado y es muy distinto a caminar con el patrón cruzado. Entonces hay que observar muy bien que la persona haga un patrón cruzado, porque si no está intentando desarrollar un programa de movimiento que no está preparado el cerebro. El cerebro tiene una motricidad cruzada. Las cadenas musculares se encuentran diseñadas de manera cruzada. ¿Para qué? Porque nuestra motricidad es cruzada. Y estas elípticas por lo general a veces no hacen la fuerza y hay que enseñar al cliente que cuando se flexiona una pierna se extiende la otra y viceversa. El brazo se va a flexionar y se va a extender el mismo brazo que se extiende el brazo de la pierna que se flexiona. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle que muchas de estas máquinas no están diseñadas para eso. Muy bien. Nuestra siguiente máquina son las bicis estáticas. Muy comunes en los trabajos, cuádriceps, isquio, glúteos si hay una leve inclinación del torso hacia adelante, tibial anterior, gastrocnemios y isolios, ¿no? Los músculos que principalmente vamos a encontrar activados aquí. ¿Qué característica tiene estas bicis? Son trabajos que se pueden hacer tanto en el interior como en el exterior. ¿Por qué en el exterior? Porque si el día está soleado y está muy bueno, usted puede montar con las bicis en la calle, afuera, en el patio, en la terraza, donde usted tenga una linda vista, hacer un trabajo de bici estática, aún en sitios externos. Son muy bajo de impacto para el sistema articular porque, como se puede observar, básicamente uno está sentado y al estar sentado la carga de la masa del cuerpo disminuye drásticamente o dramáticamente. Por consiguiente, es un excelente medio aeróbico, sobre todo para personas que tienen sobrepeso, personas que sufren de rodilla, personas que están saliendo de una lesión. Es un interesante medio para trabajar y un clásico medio para trabajar. No se carga el peso corporal, como estamos diciendo, por consiguiente se vuelve una herramienta interesante. Acá ustedes pueden observar en la imagen cómo se tiene que ubicarla, es que el cuerpo tiene que estar derecho, la pierna tiene que más o menos considerar los 90 grados en la flexión, un poquito más, y en la extensión no necesariamente tiene que llegar a los 180 grados, es casi una extensión completa, entonces lo cual los permite trabajar de manera adecuada. Es decir, si la persona tiene que desbalancear la cadera, generar una lateralización de la cadera para empujar, el pedal, el asiento está muy alto. El asiento tiene que permitir que la persona genere el empuje sin que la cadera bascule lado a lado. Y tenemos acá dos más de la familia de bicicletas estáticas, la bici reclinada o recumbente que se llama, y la de tipo indoor o tipo spinning. Ambas tienen sus características. Vamos a ver, la reclinada ideal para poblaciones especiales. ¿Por qué? Porque como vemos, está sentado y por consiguiente es mucho más cómodo el trabajo de piernas. De hecho, usted va a ver muchas bicicletas de rehabilitación en los centros de rehabilitación cardíaca que usan estas bicicletas, que son muy interesantes. Hay que tener cuidado de no flexionar demasiado el asiento y que la persona pueda permitir una buena casi extensión completa de pierna, porque si no lo hace, el ángulo yugular subclavio a nivel de la cadera se encontraría de alguna manera comprimido. Entonces no habría un buen reflujo de sangre en todo el sistema venoso de retorno de sangre. Entonces hay que solamente tener en cuenta ese detalle, pero para personas de adulto mayor, personas que están pasando por un cuadro metabólico o usted quiere empezar con una intensidad, las recumbentes suelen ser una opción más que interesante. Ahora, nos vamos al otro extremo. Si usted quiere hacer un entrenamiento de alto rendimiento, donde se gasten calorías, donde el entrenamiento de la bici, en las bicicletas indoor o tipo spinning, estas son geniales.
y además son muy interesantes para la nueva modalidad de los trabajos intervalados de alta intensidad. Mejor dicho, nosotros las hemos utilizado con mucho éxito en lo que llamamos intermitentes. ¿Por qué diferencio? El intervalado por lo general lo confunden muchas personas con el fartlek, que usted está pedaleando a una gran intensidad y luego pedalea suave. Es una manera, podría ser, pero con cualquier bicicleta menos la de spinning. ¿Por qué? Porque si usted la hace con una bici común y quiere frenar de golpe, la misma inercia de la bici le va a llevar la rodilla y le va a lesionar. Por eso, si usted no tiene una bici de cycle indoor, usted trabaje así, alta intensidad y luego baja intensidad, que cuando aumente la intensidad usted tenga que romper la inercia y luego disminuir, a romper la inercia y disminuir, y nunca se detiene. ¿Por qué? Para proteger la rodilla. Pero estas bicis particularmente, si usted puede observar ahí, tiene una pequeña palanquita roja, que usted está pedaleando y si usted jala inmediatamente para abajo la palanca, ¡pum!, se detiene inmediatamente el pedal. Entonces, cuando usted está pedaleando 10 segundos a alta intensidad, ¡pum!, frena la máquina, se frena todo y no corre la inercia llevándose la rodilla. Entonces, son ideales para los trabajos de intermitente. Estas bicis están preparadas. Además, están preparadas para el uso rudo, entonces las personas pueden pedalear, para pedalear usando una pierna, la otra. En definitiva, las variantes que se pueden encontrar en los centros que usan el Cycle Indoor como una clase son más que interesantes. Muy bien, y nos acercamos a las máquinas de remos, nuestra última máquina que vamos a analizar. La máquina de remo es muy completa porque además utiliza el tren superior, entonces podemos ver músculos cuádriceps, isquio, glúteo, los braquiales, empieza a trabajar el bíceps, braquial, brachiorradial, los deltoides, el trapecio medio, si la toma va más arriba, el dorsal ancho, si los codos van pegados al cuerpo, es decir, si los codos se abren vamos a buscar más la parte superior de la espalda, los trapecios medios, si los codos los cerramos a la hora de remar vamos a buscar más el dorsal, los erectores espinales. Acá hay que tener en cuenta algo muy importante. Hay que tener en cuenta la técnica de uso. Muchas personas hacen el trabajo solamente desde el empuje del cuerpo y muchas veces dejan de hacer este medio, lo dejan de utilizar porque refieren dolores lumbares o molestias a nivel de la espalda baja. Eso es una cuestión técnica. ¿Por qué? Porque cuando uno va a trabajar sobre esta máquina, empuja todo el cuerpo, la espalda derechita, jala los brazos y el empuje de las piernas al mismo tiempo. Hay una sincronización en el empuje de pierna y jalón de los brazos. Eso lo hace un trabajo muy interesante. Si uno rompe la inercia de la máquina a través de la espalda, ahí sí vas a tener una sobrecarga de la espalda. Por consiguiente, el trabajo es completamente con todo el cuerpo porque el asiento donde en este caso la persona se encuentra apoyado se desliza. Por consiguiente, el empuje es con todo el cuerpo, no con la espalda. Ese es un detalle que hay que tener muy en cuenta. Otra cosa importante, no soporta el peso corporal, es decir, para personas que tienen problemas con rodilla y no pueden correr, esta es una máquina más que interesante para trabajar, una gran activación de todo el cuerpo completo, hay un gran desarrollo también de los dorsales, es decir, se vuelve una máquina muy interesante, hay que tener mucha técnica, como decíamos, para evitar la sobrecarga o el sobreuso a nivel de los espinales, erectores espinales, y por supuesto tiene un gran gasto calórico. Entonces, es un excelente medio para trabajar. Entonces, recapitulando un poquito, de todos los medios que hemos analizado, no son todos, hay más máquinas diferentes, de hecho inclusive cada vez están diseñando nuevos implementos, pero básicamente estas son las que se encuentran en cualquier centro de fitness que usted asista. Cada una tiene sus pros y sus contras. Ya vimos la caminadora, vimos lo importante de las bicis fijas, de las mismas bicis fijas que usted cómo puede derivarse para una recumbente más para la salud, si usted está pensando en poner un centro de salud o usted tiene un centro de salud y le va a agregar actividad física orientada a la salud, una bici recumbente puede ser una de las opciones interesantes cuando usted se erija por algún medio. Igual que las bicis comunes. Si usted tiene un centro y está pensando en un alto rendimiento, poder tener atletas, bueno, las Cycle Indoors, ese tipo de bicicletas va a ser más que interesante que usted la tenga. Las máquinas remadoras son por excelencia. Todas las personas que le gusta nadar o que le gusta remar,
la parte de los dorsales en esa activación y la activación general en el gasto calórico puede ser una opción muy importante. Y siempre la remadora es una opción al descanso o a la consecución de ejercicios en un circuito, pasar de una bici a una remadora, de una remadora a una elíptica a una caminadora. Ese circuito usted va pasando por distintos tipos de activaciones musculares, es un excelente medio. También hemos visto las escaladoras y que son muy importantes porque las escaladoras o las máquinas de steps son interesantes, muy usadas por las mujeres porque le permite una buena flexión profunda a la cadera y a partir de ahí la mayor activación del glúteo mayor. Por consiguiente, todas las máquinas son interesantes, cada una tiene su técnica, cada una tiene sus pros y sus contras. Ahora está en usted elegir cuál le gustaría usar, ahora sabiendo qué es cada una de las máquinas, cómo utilizarla y cuáles son sus pros y sus contras, queden usted ver cuál es la que más les gusta para entrenar. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.